esta es mi segunda vez en Guatemala, ciudad. La primera vez estaba pasando en carro, viajamos de Texas a Costa Rica. Y nos perdimos totalmente en esa ciudad. Era antes de Google Maps y todo. Y entonces no podríamos salir, hicimos como vueltas y solamente queríamos salir. En ese tiempo nunca me he imaginado que voy a regresar por aquí para dar una charla de tecnología. Pero es muy importante que tienen esas cosas aquí y que están desarrollando la comunidad, que tienen gente que van a soportar esos eventos y todo. Y por eso quería hacer un aplauso primero para todos que ayudaron con esa conferencia. Entonces, una pregunta tengo. ¿Quién no entiende inglés? ¿Todos entienden inglés? Porque si... Ok. ¿Quién quiere que voy a dar esa charla en inglés? Ok, pocos. ¿Y quién quiere que voy a dar esa charla en español? ¿Y quién quiere en alemán? No sé, como no todos levantaron su mano. La cosa es que en español tenemos que sufrir un poquito con mi español. Es como, mejor dicho, es como un desastre, más o menos. Pero yo quiero que todos van a entender. Entonces, otra vez, y todos tienen que votar inglés. ¿Ok? Español. Ok. Son más inglés. Pero todos entienden inglés o no. Si no entienden inglés, es más o menos. Ok. No porque yo no quiero dar en inglés y nadie está entendiendo nada. Unas personas no entienden. What do you think? Spanglish. Okay. Voy a tratar español y voy a hacer una mezcla con palabras inglés si no conozco la palabra, ¿sí? Entonces, esa charla es para diagnosticar memoria en Node.js. También funciona más o menos en el browser, pero el foco es Node.js. Y, ok, eso soy yo. En Costa Rica, entré en árbol. Y podrías como subir ese árbol entera y todo muy chévere. Y es como más o menos la charla. Vamos a entrar un poco a Node.js y a V8 para ver cómo funciona todo, porque tenemos que entender un poquito cómo funciona todo para entender los resultados que tenemos si hacemos como un heap snapshot y algo como así que vamos a ver. También esa charla va a ser disponible online. Si estás viendo una persona por video, podrías seguir las slides online también. Entonces, yo estaba como preguntando a Pixar para darme esas animaciones tan avanzadas. So, muchas gracias a Pixar, porque yo voy a empezar con una historia. Esa es la historia de los juguetes o juegos. Juguetes. Esa es Bobby, pequeño. Y ese Bobby pequeño quiere juguetes. Y ese Bobby pequeño también vive en una casa. Y esa casa tiene una vez, ¿sí? Solamente tiene una casa toda su vida. También tiene chimenea porque no es en Guatemala, es como en Alaska, es más frío. Pero solamente tiene esa chimenea una vez en su vida, no como muchas veces, solamente una vez. Y Bobby también quiere juguetes, pero estamos muy avanzados en el futuro y todo funciona como Netflix funcionó con las DVDs. ¿Sí? Si quieres como un juguete, un juego, tienes que alquilar de Netflix y te van a dar ese juego y tienes que regresar un juego para recibir otro. Ok, entonces Bobby quería esa pez para jugar con esa pez, muy bien. Y esa pez tiene, pero no tiene toda su vida, ¿sí? Solamente tiene para jugar para como unos días. Pero también tiene el pingüino, que era el pingüino, y también un Homo sapiens. Y la cosa es que hicieron estudios
que niños solamente podrían jugar con 3 juguetes en el mismo tiempo. Si vas a dar como más juguetes, se van a confundir y todo. Y todos son mentiras, pero para nuestra historia, ¿sí? Y entonces Bobby quiere otro juguete porque él ve esa cebra y quiere esa cebra. Pero el colector de juguetes dice que no tenemos que colectar un juguete antes porque no podrías tener como más que 3. Entonces Bobby dice al pingüino que se va a esconder detrás de esa Homo sapiens, pero el colector ve a todo y entonces colecta ese pingüino, ¿sí? Porque no hay espacio en la casa para más juguetes tampoco. Y entonces podría tener esa cebra. Y después él vea como esa triceratops y también quiere eso. Y otra vez el colector quiere colectar una cosa y Bobby dice, ok, esa pez, pero están como peleando, como así. Y el colector dice, ok, Bobby tiene una referencia muy fuerte a esa pez, entonces no podría colectar esa pez. Entonces, ok, voy a darte esa triceratops. Pero si esa pasa muchas veces, no vamos a tener mucho espacio en la casa, ¿no? Y en ese momento están pensando, ¿qué? ¿Por qué? Yo fui por aquí, yo estaba en ese taco tan fuerte y para una charla de tecnología. ¿Qué es esa historia? Vamos a ver. Miramos, tenemos como un server. ¿Quién está trabajando como con Node? Ok. Ese es un server muy simple en Node, ¿sí? Y solamente va a como servir una página muy simple. Y vamos a ver las partes de ese server. Primero, el parte de arriba. Esa es como la casa y la chimenea, porque vamos a importar esos módulos una vez, ¿sí? Y van a estar en ese proceso todo el tiempo cuando ese proceso está corriendo. Y también tenemos un template y ese va a ser el mismo template siempre, entonces solamente vamos a leer ese archivo una vez y todo el tiempo cuando ese proceso está corriendo tenemos esa la misma y solamente tenemos una, ¿sí? Y también tenemos más como las juguetes. Cada vez si tenemos un request al server, tenemos que crear cosas para servir ese request. Por ejemplo, necesitamos el contexto y tenemos que leer ese archivo y todo eso. Esa vamos a crear muchas veces. Esas como las juguetes, ¿sí? Y cuando es como muy pequeño, ¿no? Y cuando terminamos con ese request, tenemos que asegurar que todas las cosas van a desaparecer, ¿sí? Porque si tenemos como millones de requests, con tiempo no vamos a tener más memoria, ¿sí? Y entonces, porque si no hacemos eso, tenemos un memory leak. Y memory leak es como, en Node y en el browser también, estamos en un environment que tiene memoria que está manejado del garbage collector. No tenemos que manejar nuestra memoria. También hay como idiomas, por ejemplo, C, donde tienes que manejar tu memoria. Y en ese environment que tenemos, un memory leak va a aparecer si tenemos una referencia a un objeto, un string, algo como así, y no necesitamos ese objeto, pero por accidente tenemos una referencia. Entonces el colector piensa que no podría colectar ese objeto. Es como con Bobby, con el pez, ¿sí? Él tenía como esa referencia y el colector no podría colectar esa cosa. Parece que todavía necesitas esa cosa. Pero nosotros sabemos que no necesitamos ese objeto, pero todavía tenemos la referencia y por eso el colector piensa eso, ¿sí?
Y eso es muy mal si esos objetos son muy grandes. Es muy mal, también es muy bien porque es muy fácil para ver esa leak porque es muy grande y también es más fácil para diagnosticar, no sé, diagnosticar ese problema. ¿Sí? Si es más pequeño, es un poco más difícil. Y si tenemos demasiados, vamos a tener ese problema, ¿sí? Con esa pez. No vamos a tener suficiente memoria si tenemos demasiadas cosas, el proceso va a crash. ¿Sí? Pero ustedes dicen, ok, no soy Bobby, yo sé qué estoy haciendo, yo voy a hacer todo lo correcto. Un día van a tener un problema con la memoria. Es muy bueno que fueran a esa charla para aprender esa cosa ya, porque si tienen ese problema, no van a tener tiempo para aprender esa cosa, porque tienen que publicar o no sé, que ship. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las razones por qué nosotros tenemos esas leaks? Tenemos como registered event handlers. También en el browser tenemos eso, como con Backbone Views. Teníamos eso muchas veces que teníamos como se llama zombies, porque no estábamos usando, pero todavía estaban como en vivo, porque tenían como cosas conectadas por esos registered event handlers. Y registered event handlers solamente es una forma de function closures. Si tenemos una function, o funciona, yo creo, función, si tenemos una función y esa función tiene acceso a un objeto, cuando esa función es en vivo, también ese objeto no podría desaparecer. Y número 3 es closures de funciones, porque esa es la más importante. Entonces yo tengo aquí 2 veces. ¿Sí? Y también leaking connection. Es como, por ejemplo, si tenemos un server y el happy path, todo hacemos correcto. Si el request tiene éxito, vamos a limpiar todo, vamos a conectar todo bien. Pero si tenemos un error, vamos a seguir corriendo, pero no vamos a limpiar todo porque tenemos un error con la limpieza o algo así. Entonces, muchas veces también hay conexiones que no limpiamos y entonces vamos a leak esas. Y en ese momento tenemos que entender un poquito el colector de basura. No sé si o garbage collector, ¿sí? Tenemos que entender qué es un leak, cómo vea ese colector nuestra memoria, cómo sabe ese colector qué podría colectar y qué no podría colectar. Y ese colector siga como un sendero del centro del root y va a tratar para llegar a todos esos objetos. Y si no podría llegar para cualquier sendero, piensa que esa no es en vivo, podría colectar eso. Pero, ¿cuál es esa root? Esa no es. Esa es en Australia también, pero no es. El root, por ejemplo, podría ser aquí. Y podrías ver también en el snapshot, va a decir GC root. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esa cosa número 1 y las otras son como otros objetos, strings, números, algo más así. Y esa root es el dominante de todas las otras porque para llegar a las otras tengo que pasar por la 1. ¿Sí? No podría llegar a la 3 sin pasar la 1. Entonces decimos que una dominates las otras. ¿Sí? La 8 y 7, esas dos, no tienen una referencia a otras. No podría pasar eso para llegar a otras. Entonces decimos que es un leaf, es como una hoja, y se llama retaining size, es la misma como su size. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la 6 es en la vía 8. Entonces, su retaining size incluye el size de la 8, porque si esa va a desaparecer, también va a desaparecer la 8, o el 8, ¿sí? Por eso decimos que la retaining size es más grande porque incluye
8. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos 9 y 10 y no podríamos llegar. ¿Sí? No hay un sendero a 9 y 10, entonces el colector sabe que podría colectar eso. Pero hay otra forma de cómo manejar memoria que estaban usando, se llama como reference counting, que estaban usando en Objective-C y también tenían en los Internet Explorer viejos. Y podría ser que están contando, ok, si yo voy a tener una referencia a otra, voy a adicionar una. Si yo voy a dejar a otra, yo voy a subtraer. Y si estoy 0 me podrían colectar, ¿sí? Pero podría ser que 9 tiene una referencia a 10 y 10 tiene una referencia a 9. Ambos son una, pero no necesitamos esos. Entonces, en esa manera tenías como un memory leak en Internet Explorer en el pasado. Pero ahora no usamos eso más. Ok, ¿y qué hacemos cuando tenemos un leak? Vamos a correr el server y vamos a hacer como vamos a meter el memoria, vamos a hacer un snapshot para el basis. Y después vamos a hacer una cosa que pensamos es la razón para el leak y vamos a hacer otro snapshot y vamos a repetir eso para tener muchos datos para usar. Entonces, la primera que voy a mostrar es como si tenemos un leak muy grande, cómo podríamos ver muy fácil, ¿sí? Yo tengo una aplicación, se llama Leaky Server, porque tiene un leak de memory. Entonces, solamente voy a correr esa server, ¿sí? Y aquí voy a mirar como los procesos en mi computador. Y vamos a encontrar nuestro proceso. Está aquí. No, esa no. Es eso. ¿Sí? Ese es nuestro proceso que está corriendo. Ahora no tiene mucha memoria. Y aquí vamos a usar Apache Benchmark para hacer muchos requests. Vamos a hacer como 5,000 y 5 juntos. Y vamos a hacer nuestra server, ¿sí? Entonces... sí, gracias. Y ahora vamos a ver que, mira, ese proceso usa más y más memoria, ¿sí? Esa no es una prueba que tenemos un leak. ¿Por qué no? Porque el colector necesita como resources. Y no va a ser tan agresivo porque si no tenemos problema con memoria, no teníamos que colectar todos. Porque es como, ok, vamos a sacrificar un poco de memoria para tener más como, para ser más rápido, ¿sí? Pero si vamos a hacer como, vamos a tener ese problema aquí, eso quiere decir, sí, teníamos un memory leak porque no teníamos más memoria y teníamos un crash, ¿sí? Y también si vamos a correr el server y con fuerza podrías decir, ok, ahora tienes que colectar la basura y si no es suficiente, ahora, en ese momento podríamos pensar que teníamos un leak, ¿sí? Pero esa es como el más primitivo, solamente para asegurar que tenemos un leak o algo así, pero eso no ayuda mucho con entender por qué. Eso hicimos, ¿sí? Con Top o con otra, podría ser Active Monitor o algo así. Pero si queremos entender por qué tenemos ese leak, tenemos que usar un feature de Node que nos permite para conectar nuestro proceso con Chrome DevTools. Y esa se llama Inspect. Entonces, esa vamos a hacer. Pero primero, esa flag solamente tienen en las versiones de Node más nuevos. Tienes que tener como Node 6 o más. Ahora tenemos la más nueva, es 10. Entonces,
Si todavía tienes como 4, ese es un problema. Esa no es muy buena porque no soporten más esa versión. So, es mucho mejor para la seguridad y todo que van a tener como 8, es la más buena, pero también 6 puede ser. Ok, esa vamos a hacer. Pero yo voy a mostrar y después, esa solamente tengo aquí para ustedes podrían ir a casa y podrían como review que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, voy a quitar eso. Voy a crear nuestra aplicación, pero ahora voy a hacer con inspect, ¿sí? Y todo es como normal, solamente tenemos ese mensaje que algo está como, no sé qué es eso, pero vamos a ver. Vamos a Chrome, esa ruta se llama Chrome Inspect. ¿Sí? Si vamos aquí, Chrome estaba como mirando nuestro computador y sabe que tenemos una aplicación que está corriendo con esa Fleck Inspect. Por ejemplo, podríamos ver aquí, o también podríamos abrir un DevTool solamente para Node. Y ahora tenemos esas herramientas que podríamos usar para diagnosticar qué son los problemas con la memoria, también para otras cosas. Primero vamos a tomar un snapshot. Como yo he dicho, que queremos hacer como el básico, el vaso. No hicimos nada, ¿sí? No hicimos ningún request, nada. Vamos a hacer un snapshot. Ok, ahora tenemos un snapshot. Y tenemos muchas views. Por ejemplo, podríamos ver containment. Esas como los dominantes, o no sé, dominators, ¿sí? Y podrías ver, esa es como el global, y esa es el GC root, y podrías ver cómo están conectados, ¿sí? Pero la más fácil es como el summary. Podríamos ver que tenemos TCP, tenemos array buffer, tenemos todas esas cosas, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer un request. Ok, 5,000, ¿sí? Y vamos a hacer otro snapshot. Entonces, ahora voy a decir como colecta garbage. Esa quiere decir colecta garbage. Yo quiero que todo lo que podrías colectar, ahora colectas, por favor. Muchas gracias. Entonces hacemos otro snapshot, ¿sí? Y esa vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer eso. Y otra vez colectamos basura, hacemos otro snapshot, hacemos una vez más. Ok. Y podríamos ver que es más y más, ¿sí? Son como 5.5, 7.2, es como un leak muy grande. Esa es demasiado fácil. Desafortunadamente, no va a ser tan fácil en la realidad muchas veces, porque muchas veces va a ser más pequeño y eso, pero para mostrar eso es muy bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? Podríamos ver que tenemos aquí, pero es muchos datos, ¿sí? Muchos. Entonces, podríamos decir, ok, ahora estamos en snapshot 4. Vamos a ver los objects que han creado mientras snapshot 2 y 3. Y esas no deben estar en snapshot 4, ¿sí? Porque estamos diciendo que todo que use para esa request tiene que colectar hasta snapshot 4, ¿sí? Entonces hacemos eso. Y solamente tenemos esas cosas. Por ejemplo, tenemos un string que es muy grande y podríamos ver, eso aparece como un template, algo como así, podríamos ver. Y aquí estoy haciendo muy rápido, y si tienen interés de eso, tienen que leer. Es un poco, hay muchas opciones y es como demasiado para una charla, pero hay muchas documentaciones en Google para eso, ¿sí? Pero ahora vemos que esa string, yo quiero saber por qué esa string está en la memoria. Y entonces podría ver que tenemos un owner, y esa owner es una property de events, que es una property en change, que es en el contexto
de esa funciona, on-file changed. Esa es como una closure. Entonces sabemos, ok, tiene que tener con esa funciona y está conectado con el objeto ops. Y esa es como va a decirnos, ok, ¿dónde podría ser? Y la cosa es que cuando estamos conectados todavía con nuestro proceso, podríamos saltar al código. Podríamos ver dónde esa funciona aquí es on-file change aquí, y esa funciona es la razón porque todavía tenemos esa string, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos todavía esa funciona? Ese es el problema que tenemos que saber, ¿sí? También vemos, tengo un nombre, tengo on-file changed, y por eso podría como buscar en mi código dónde está esa función. ¿Por qué? Si no estamos conectado, por ejemplo, ahora esa va a desaparecer. ¿Sí? Porque esa solamente funciona cuando estamos conectados con nuestro proceso. Entonces, yo podría como save esa snapshot y ver como otro día y comparar y todo. Y si estoy haciendo eso, yo no puedo como saltar como hicimos. Entonces es muy importante que tus funciones tienen nombres buenos para tú podrías encontrar el problema en tu código. Entonces, regresamos al chat. Eso hicimos eso. Ok, entonces, consideraciones. Yo era esa charla como más o menos un año antes, y en ese tiempo Wade no estaba tan inteligente y tenías que estaba más importante para poner nombres a tus funciones. Ahora es como Wade es más inteligente. Pero todavía es importante que tienen muy buenos nombres para las funciones, es como mejor código. Pero vamos a ver. Por ejemplo, si no tenemos el nombre de las funciones, podría ser como así, solamente function. Y buena suerte encontrar esa cosa. ¿Sí? Entonces, eso es mucho más fácil porque tenemos on-file change, podríamos buscar dónde está esa función, podríamos hacer grep o algo así. Entonces, esa cosa, yo tengo una función anónima, pero yo voy a assign a esa cosa create. En el pasado, no. Ahora es mejor. Como he dicho, V8 es más inteligente y ahora va a deducir que ese es el nombre, como es mágica. No era como así un año antes. También esa. Tenemos una función anónima que vamos a asignar a ese prototipo. En el pasado, no, ya sí. Porque V8 es más inteligente, nos ayuda más. Va a aparecer como así. También funciona con clases también. Si tenemos eso, va a aparecer como así. Es muy, muy bueno. Eso. Si tenemos una función anónima, en el pasado no, ya también no. Porque no es demasiado inteligente, solamente es. ¿Sí? Porque eso vamos a ver, buena suerte con eso. ¿Dónde es la razón? No sé. Entonces, en general es mejor si no saben si V8 va a ser inteligente o no, solamente ponen ese nombre, solamente es como un poco más código. Es como 5 segundos más para no perder como 5 horas en el futuro. ¿Sí? Entonces, esa es mejor, ¿sí? Si hacemos eso. Esa como arrow function, ¿no? Nos gustan arrow functions, estamos como y el 6, ¿sí? En el pasado, no. Ahora, quizás. Porque es como, el nombre va a ser, esa funciona. Y también si tienen como una cosa express, como .use, group.use, .use, el nombre va a ser .use, como así. Es como a veces como muy, muy difícil para encontrar
dónde estaba esa función. Entonces, mi recomendación es que todavía van a hacer como así. Vamos a hacer, si quieren error functions, pero vamos a assign a un nombre y entonces hacemos como así. Entonces, ahora vamos a mostrar cosas que son tan nuevas. Otra vez, un año antes, partes de esas funcionaron, otras partes estaban mucho más difíciles que hacer porque no teníamos esas en Chrome DevTools, pero ahora con ese Node más nuevo, es como tenemos mucho más opciones. Entonces, vamos a correr nuestra aplicación otra vez y vamos a mostrar Allocation Profile. Y mira, que se está cambiando muy rápido. Mira, dice Record Allocation Timeline, ¿sí? Pero aquí es diferente, ¿sí? ¿Y cómo sabe Node cuál versión que tiene que usar de Chrome DevTools? ¿Cómo funciona eso? Porque no es el mismo Chrome DevTools que tengo para mis aplicaciones en el browser, es otra. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Podrías pensar, ok, es incluido con Node, ¿sí? Porque esta es como una aplicación web. Ayer yo mostré que podría como diagnosticar DevTools con DevTools, como así. Ahora estoy diagnosticando DevTools con DevTools, porque DevTools solamente es con una aplicación web también. Y esa podríamos incluir con Node, pero entonces Node va a ser muy grande, no queremos eso. Entonces, con todo Node es la información como un hash, cuál versión de DevTools funciona con esa versión de Node. Por ejemplo, si voy a correr esa con Node 6, esa DevTools va a ser diferente, ¿sí? Entonces, aquí en los slides yo digo como Record Allocation Profile, ¿sí? Pero aquí se llama Allocation Sampling, ¿sí? Es diferente. Hacemos eso, solamente seleccionamos eso. En este momento yo voy a empezar y vamos a hacer unos requests para tener datos, ¿sí? Okay. Y vamos a hacer otra vez. Ok, ahora voy a parar y, ok, voy a explicar. Esa parece como una timeline, como es tiempo, pero no es. Esa quiere decir cuál función es la razón para alocar, para alocar en memoria. La otra que vimos, onFile change, era la razón porque no podríamos colectar, ¿sí? Esa es la función que tenía como una referencia. Pero aquí vemos las funciones que son responsables para alocar. Eso es como un poco diferente. Y si es más grande como así, esa quiere decir esa función alocó más espacio, más memoria. Entonces aquí también podríamos saltar y vamos a ver, ok, aquí alocamos en memoria. Y aquí en la otra, donde estaba aquí en onFile change, esa es la razón por qué no podríamos colectar. ¿Sí? Es como un poco diferente. Pero eso también es muy importante porque es posible que tienes ese objeto aquí, pero ¿por qué existe ese objeto? Y con eso podrías ver cuáles funciones van a crear van a usar más memoria. También es importante si tienes problemas con el colector, porque el colector también necesita tiempo, ¿sí? Y va a parar un poquito nuestra aplicación para hacer esa colección. Entonces no queremos muchos circuitos de ese colector. No queremos eso. Entonces también podríamos ver cuáles funciones son responsables para todos esos objetos. Y podría mejorar esa función para no crear demasiados objetos, ¿sí? También aquí, V8 se mejoró demasiado. El colector de la basura es mucho mejor que era en el pasado. Ahora se llama Orinoco. Y ese Orinoco hace muchas partes de esa colección
en otras threads, para no parar nuestra thread que necesitamos para correr la aplicación. También es muy importante para las aplicaciones web. Por ejemplo, si estás como haciendo como scrolling, entonces no tenemos un ejemplo. Pero si decimos aquí, yo estoy haciendo como eso. Y nuestra aplicación está creando muchos objetos y vas a tener como un lag, va a como saltar, no va a ser como muy fluido. Pero con esa colector más moderna, más partes está haciendo paralelo. No va a bloquear Node ni el browser. ¿Sí? Pero todavía tenemos que ver que no alocamos demasiadas cosas. ¿Sí? Y también tenemos que ver que no vamos a tener una referencia a los objetos para más tiempo que es posible. Porque también si tenemos esa referencia más, ese objeto tiene que vivir más tiempo. Esa es más trabajo para el colector. Y si ese objeto va a sobrevivir muchas veces, como 2 veces, ese colector va a copiar el objeto a otro espacio para como los objetos viejos. Y eso también es como muchas cosas que tiene que hacer. Y si podríamos evitar, queremos evitar eso. Ok. Ese módulo que tengo aquí se llama Sampling Heap Profiler. Quiere hacer esa cosa que yo mostré como con mano, quiere hacer como automáticamente. Y los desarrolladores que hicieron eso trabajan para V8, entonces yo tengo como confianza que es bueno. También dicen que podrías usar en production. Yo no sé si voy a recomendar eso, pero dicen que no necesita muchos como resources para colectar los datos para ese perfil. Y entonces vas a como save, ¿sí? Y entonces vas a abrir en Chrome DevTools, pero entonces no podrías como saltar las funciones. Otra vez es importante que tienes nombres para tus funciones. Ahora vamos a ver la última opción para como meter memoria. También en el pasado yo tenía una aplicación que hice eso, pero pero ahora es como todo incluido con DevTools. Y esa también dice que use this profile type to isolate memory leaks. Esa es la manera más fácil, creo, para como ver por qué estoy leaking la memoria. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar eso. Esa va a ser como una timeline. Entonces yo voy a quitar eso. Vamos a clear eso, ok. Y otra vez voy a correr mi aplicación. Entonces vamos a empezar como mirando cómo estamos alocando memoria. Ok, y vamos una. Y mira, ahora tenemos una, ¿sí? Va a ser otra, y tenemos 2 más. Y finalmente otra. Y ya voy a parar. Y aquí vemos... vemos como en el tiempo, como 2 segundos, 1. Podríamos ver cómo, cuando alocó la aplicación como esa memoria. Y podríamos ver que yo solamente quería ver los objetos que alocó en esa cosa, ¿sí? Podríamos como zoom y podría ver también, ¿qué hizo? Tenemos un string aquí, ¿sí? Y también tenemos el mismo string aquí. ¿Por qué estamos alocando demasiados strings? Podríamos pensar, y con la información del snapshot, podríamos decir, esa string era la cosa que estaba todavía en la memoria, y por qué está. También podríamos ver como otras views, como allocation. Podríamos ver como cuáles son las funciones que estaban alocando la memoria. Y esas cosas. Es mucha información, pero también podríamos como buscar cosas así. También podríamos como saltar a las funciones y todo.
También tenemos las estadísticas, donde podríamos ver, esa es más importante para el browser, creo. Podríamos ver como cuáles tipos de objetos, que tenemos muchos strings, tenemos arrays, eso. Containment también es como, eso es como muy similar al heap snapshot, ¿sí? Y aquí tenemos esa. Ahora podríamos hacer como la misma cosa con el snapshot, podríamos ir por aquí, y aquí tenemos como la información por qué esa string todavía está en la memoria y toda esa cosa. Y entonces esa podría ser la más simple para encontrar memory leaks, pero tenemos que aprenderlos. Es como diagnosticar memory leaks, es como un trabajo detectivo. Tenemos que tratar esa y esa, colectamos la información y pensamos, vemos el código y todo. Entonces llegamos, espero, a la razón por qué tenemos el problema, ¿sí? Ok, y esa es casi el fin. Yo he dicho que hay muchas informaciones como en el web. Yo he creado ese repositorio que es una colección de como información, cómo funciona V8, cómo podrías diagnosticar V8, no solamente memoria, también como performance y todo eso. En este momento todavía es como en un branch, porque yo tenía que cambiar todo porque V8 se cambió mucho. Y entonces el equipo de V8, unas personas están como leando y si todo es correcto, porque yo no trabajo para Google V8. Entonces todavía es como en otras branches, pero entonces esos enlaces ya no funcionan. Van a ir al material un poco más viejo, pero como en una semana, 2 semanas, espero que voy a merge esa información. Y también si están tomando fotos, todas esas cosas están como aquí, en el web también, en ese enlace, ¿sí? Y yo voy a poner en Twitter, entonces una buena idea, si me sigan en Twitter, THLORENZ. ¿Sí? Y esa era la charla. Yo espero que estaba interesante para ustedes y ahora entienden un poco más cómo van a diagnosticar. Y si tenemos preguntas, yo creo que tenemos tiempo para preguntas. Tomaría mucho tiempo. Ok, si sabes por qué tienes el leak. O sea, ya sabemos que el leak está en el on-file change y Sí. que está liqueando strings. Okay. Ya logramos identificar. Ok, entonces podrías pensar, ok, esa on-file changed. ¿Por qué tengo demasiado de esas on-file changed? Porque esa función existe en la memoria, tengo que pensar. Y porque esa función es la razón por qué tengo todas esas cosas. Entonces tengo que pensar, ok, y esa aparece como, vamos a ver el código un poquito para explicar. Sí, aquí tenemos esa cosa, on-file changed, ¿sí? Y esa función on-file changed estoy registrando con FSWatch, ¿sí? Y la cosa es que tengo que pensar como, ok, pero cuando tengo un archivo, cuando veo un archivo, estoy haciendo watcher.close y estaba pensando que se va a colectar todo, va a limpiar todo con watcher.close. Entonces mi función también va a desaparecer. Esa estaba como yo entendí eso. Y como aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Watchers o push watcher, ¿por qué estoy? Ok, esa es mal. ¿Por qué estoy como agravando esos watchers? Esa podría ser el problema. Podría ser una persona tenía la idea que tenía razón para hacer eso, pero y tengo que pensar por qué estoy haciendo eso, ¿sí? La cosa es por qué estoy haciendo eso. Porque también V8 estaba cambiando. En el pasado yo todavía podría ver esa leak sin esa línea, porque solamente tener ese código aquí con watcher close es suficiente para tener el leak.
pero con unas versiones de Node no podrías ver ese leak, entonces no funcionó mi demo. Entonces hice eso para poder ver más fácil. Entonces, como para la demostración, pero ahora estamos como más o menos en el código y sabemos que en esa área es el problema. Tenemos que pensar que tenemos muchos eventos, porque tenemos eventos y podríamos como, no sé, debug y esa cosa. Es como, para ver en cuál área es el paso 1. Entonces tenemos que analizar el código y todo. ¿Más preguntas? Por ejemplo, podríamos pensar que yo no necesito todas esas watchers porque estoy colectando esos watchers. Podría como eliminar esa código espero que si tenemos como pruebas, podría ver si todo todavía funciona sin esa código y podría diagnosticar otra vez si todavía tengo un leak. Y si no tengo más leak, entonces podría ser esa era la razón. ¿Sí? Teníamos como probar y ver, es como así, es como directivos.